Muy buenas, hoy nos metemos de lleno en un tema que seguro les suena a mucha gente, pero que a menudo se entiende a medias. Hablamos del trastorno de ansiedad generalizada, el famoso TAG. Vamos a desgranar qué es exactamente, qué lo hace tan persistente y, claro, lo más importante, qué se puede hacer al respecto. Vale, ¿cuál es la hoja de ruta? Pues mira, el plan es el siguiente. Primero, entenderemos qué es esto del TAG más allá de una simple preocupación. Luego, veremos los criterios que usan los profesionales para diagnosticarlo. Después, la parte clave. 4 modelos que explican por qué se engancha. También cómo distinguirlo de otros trastornos parecidos y, para terminar, echaremos un vistazo a los tratamientos más efectivos. Venga, pues vamos al lío. Entramos en la primera parte. Y es que, para empezar, hay que dejar algo súper claro. El TAC no es simplemente preocuparse mucho, no. Es otra cosa, va mucho más allá de esa inquietud normal que podemos sentir todos en el día a día. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? La del millón. ¿Dónde está esa línea? ¿Cuándo una preocupación normal, de las de toda la vida, se convierte en un trastorno? Bueno, pues la clave no está tanto en qué nos preocupa, sino en cómo nos preocupamos, en la función que cumple esa preocupación. Ahí está la clave de todo. En el TAC, la preocupación deja de ser una herramienta para resolver problemas y se convierte en el problema mismo. Es el motor que alimenta el trastorno. Es como un disco rayado, una estrategia que no funciona, que es excesiva, que se siente totalmente fuera de control. Y un detalle súper interesante, es casi siempre verbal, un run run constante, un diálogo interno, más que imágenes catastróficas. Y esta cita de Montorio, Izal y Cabrera lo clava. Lo llama una estrategia negativa de afrontamiento evitativo. Suena complejo, pero la idea es sencilla. La mente se preocupa sin parar para evitar sentir algo que le da todavía más miedo, una ansiedad más profunda, más visceral. Es una huida hacia adelante, pero el problema es que te quedas corriendo en círculos, en un bucle sin fin. Bien, ya tenemos una idea de lo que es la preocupación en el TAG. Ahora, vamos a ponernos un poco más técnicos. ¿Cómo se diagnostica esto de forma oficial? Tener unos criterios claros es fundamental, claro, para no confundir las cosas. Y el primer filtro, el más básico, es el tiempo. Ojo que esto es clave. No estamos hablando de una mala racha o una semana de nervios. Para que se pueda hablar de TAC, según el manual diagnóstico DSM-5, esa ansiedad y esa preocupación tienen que estar ahí machaconamente la mayoría de los días durante un mínimo de 6 meses. 6 meses. Pero no solo es el run run mental. Para el diagnóstico se tienen que dar como mínimo 3 de estos 6 síntomas. Y fijaos que tocan todos los palos. Inquietud como no poder estar quieto, cansarse enseguida, problemas para concentrarse, que la mente se vaya, irritabilidad, la famosa tensión muscular, ese dolor de cuello o espalda y, por supuesto, problemas de sueño. Es que es lógico, vivir en un estado de alerta constante agota física y mentalmente. Y aquí hay un punto súper interesante que muestra cómo ha cambiado la forma de entender el TAG. Antes, con la CIE-10, el foco estaba en la hiperactividad, taquicardias, sudoración, esos picos de ansiedad. Pero ahora, el DSM-5 se centra en algo más sutil pero crucial, la inflexibilidad autonómica. A ver, para que se entienda, es como si el sistema nervioso se quedara atascado en segunda marcha. Ni se relaja del todo en punto muerto, ni es capaz de meter quinta cuando hay un peligro de verdad. Estás siempre en un nivel de tensión constante. Vale, perfecto. Ya sabemos qué es el TAG y cómo se identifica. Pero ahora viene, para mí, la parte más interesante, el por qué. ¿Por qué se mantiene? ¿Qué hace que una persona se quede enganchada en ese bucle? Vamos a ver 4 grandes modelos que intentan darle una explicación, porque esto es la clave para luego poder tratarlo. El primero es el modelo de evitación cognitiva de Borkovec. La idea es bastante lógica, la verdad. Propone que el pensamiento verbal, ese «y si pasa esto, y si pasa lo otro», en realidad sirve para evitar algo peor, las imágenes mentales catastróficas. Porque piénsalo, es mucho más angustioso a nivel físico imaginar el accidente de coche que pensar en la posibilidad de tenerlo. Es como si, para no ver la película de terror, te pusieras a leer los subtítulos en bucle. Molesto, sí, pero menos impactante. Y aquí está la trampa mortal de este mecanismo. Como ese run run verbal consigue bajar un poquito la ansiedad inmediata, la que darían las imágenes, el cerebro aprende una lección equivocada. Oye, preocuparse funciona. Esto es lo que en psicología se llama refuerzo negativo. Y claro, si algo funciona, se repite, aunque a la larga te esté destrozando la vida. Luego tenemos el modelo metacognitivo de Wells. Este va un nivel más arriba. Lo que dice Wells es que el problema gordo no es la preocupación normal, la de tipo 1, sobre cosas como el trabajo o el dinero. No. El verdadero villano es la metapreocupación, o preocupación de tipo 2, es decir, preocuparse por estar preocupado. Son esos pensamientos de «este run run no es normal, voy a perder el control, esto me va a causar una enfermedad». Esa es la gasolina que enciende el TAG.
El tercer enfoque es el modelo de intolerancia a la incertidumbre, de Douglas y compañía. Este apunta a una característica central, el no poder soportar no saber qué va a pasar. Para alguien con esta intolerancia, un «ya veremos» es como una sentencia. Cualquier mínima duda, cualquier cabo suelto, se vive como una amenaza intolerable. Y la preocupación se convierte en el intento desesperado por tenerlo todo atado y bien atado, por predecir y controlar un futuro que, por definición, es incontrolable. Y por último, el modelo de regulación emocional de Menin. Este modelo sugiere otra cosa, que quizás el problema de fondo es una dificultad para manejar las emociones en general. Imagina sentir las emociones de una forma súper intensa, como a un volumen altísimo. Si no se tienen herramientas para gestionar eso, la preocupación, que es algo mental, verbal, se puede convertir en una especie de cortocircuito para no sentir tanto. Es como refugiarse en la cabeza para no estar en el cuerpo. Una estrategia de bloqueo, vamos, pero con un coste enorme. Muy bien, ya hemos visto los mecanismos. Ahora, un punto importantísimo, saber diferenciar el TAG de otros trastornos, porque se parece a muchas cosas y a menudo vienen juntos, así que para acertar con el tratamiento, primero hay que acertar con el diagnóstico. Y para que nos hagamos una idea de lo importante que es esto, mirad este dato. Casi el 70%, un 67% de las personas con TAC tienen también un trastorno de depresión mayor. Es una barbaridad. Son como dos primos que casi siempre van de la mano. Por eso es un reto, pero es vital saber quién es quién. Y esta tabla nos lo deja bastante claro. A ver, la clave está en el foco y en el tiempo. El TAC se preocupa por problemas del día a día, la salud, el dinero, y siempre está mirando al futuro. Y sí, la depresión, en cambio, rumia sobre el pasado. ¿Por qué hice? Si hubiera. Y el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, juega en otra liga. Las obsesiones suelen ser raras, ajenas a la persona, y no tienen que ver con problemas reales. Son más bien miedos irracionales, que se vivan en el presente. Bueno, y después de todo este análisis, llegamos a la parte más importante y sin duda la más optimista. Porque sí, el TAC es duro, pero la buena noticia es que hay tratamientos muy eficaces para romper ese ciclo y recuperar la calidad de vida. Y en esto la ciencia lo tiene bastante claro. El tratamiento de elección, el que ha demostrado ser más eficaz, es la terapia cognitivo-conductual, la TCC. ¿Por qué? Pues porque no se queda en la superficie, va directa a desmontar esos motores de los que hemos estado hablando. Y ojo, cuando hablamos de TCC moderna, no pensemos solo en aprender a respirar y relajarse. Eso ayuda, pero el núcleo es otro. Hablamos, por ejemplo, de prevención de respuesta, que es, básicamente, aprender a sentir la incertidumbre sin lanzarse a la preocupación como un salvavidas. Hablamos de entrenar la atención para volver al presente una y otra vez. Y, por supuesto, de pillar infragante a la mente cuando se va automáticamente a lo peor y aprender a ver las cosas con más perspectiva. Y en cuanto a la parte farmacológica, ¿qué hay? Bueno, pues las famosas benzodiazepinas, aunque dan un alivio rápido, son un parche. A largo plazo no se recomiendan por el riesgo de dependencia. La primera línea de tratamiento suelen ser los antidepresivos, especialmente los ISRS, por una razón doble. Funcionan bien para la ansiedad crónica y además matan dos pájaros de un tiro tratando esa alta comorbilidad con la depresión que veíamos antes. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Si la preocupación es en esencia una batalla constante contra un futuro negativo que solo existe en nuestra mente, ¿dónde están las soluciones de verdad? Quizás la clave no es encontrar la respuesta perfecta a cada y sí, sino aprender a dejar de hacer la pregunta, aprender a soltar esa cuerda y simplemente volver a casa, al presente, que es el único sitio donde en realidad sucede la vida.